Bueno, mi día a día pues era trabajar duro, 8 horas, en un trabajo bueno, no era mi ilusión, no me gustaba. Bueno, precisamente por eso te conocí, porque buscaba tener una vida mejor, ser yo mi propio dueño y nada, en esa búsqueda pues te conocí de compañeros que, bueno, como tienen resultados, yo decía, bueno, pues ¿por qué yo no lo voy a tener? Si tengo las mismas herramientas que ellos, estoy en los mismos programas que ellos, ¿por qué voy a ser yo menos, no? Entonces, bueno, sí pasé por esa fase, pero afortunadamente, gracias a tu ayuda y a los compañeros, pues pude ver que yo también podía ser capaz de eso. Claro, mira, ten en cuenta que yo siempre he trabajado por cuenta ajena, en una buena empresa, un trabajo fijo, jubílate ahí, ¿no? Y bueno, desde que me dio el gusanillo de emprender, pues dejé el trabajo y pedí un préstamo, casi llegó a arruinarme. Aún así, pues me di cuenta de que no quería seguir trabajando para nadie, quería seguir emprendiendo. Este mes, sin dedicarle nada, exactamente no sabría decirte, pero 1.400, creo que un poco más. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? encantado. Genial. Bueno, Sergio es alumno de Partner 360 y hace más o menos casi un año exacto que nos conocimos. Y lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo era tu vida justamente hace un año, antes de entrar a Partner 360, antes de conocernos? Cuéntame un poco, ¿cómo era tu día a día y tu vida? Bueno, mi día a día pues era trabajar duro, 8 horas, en un trabajo bueno, no era mi ilusión, no me gustaba. Y nada, bueno, precisamente por eso te conocí, porque buscaba tener una vida mejor, ser yo mi propio dueño y nada, en esa búsqueda pues te conocí y en ello estoy. Genial. ¿Y a qué te dedicabas en ese momento? En el momento en que te conocí, bueno, yo trabajaba por cuenta propia, porque bueno, yo venía también de trabajar por cuenta ajena siempre, pero bueno, siempre he tenido ese perfil emprendedor, ¿no? Y bueno, pues monté varios negocios que no me fueron del todo bien y estaba en esa búsqueda, ¿no? De encontrar algo bueno, pues que no tuviese clientes, no tener jefe, y estaba en ese punto, encontrar algo bueno, trabajar de manera online y poder compaginarlo con lo que yo hacía en ese momento. Y bueno, esa era en el punto en el que te encontré, porque bueno, necesitaba tener también un poquito más de estabilidad y encontrar más libertad y sobre todo facturar más. Genial. ¿Y qué fue lo que te hizo, por decir, voy a dar el paso, voy a formarme? O sea, ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Bueno, realmente yo quería un cambio en mi vida. Yo quería, como te digo, ser mi propio dueño de mi tiempo. Y la decisión de entrar contigo fue principalmente porque me diste mucha confianza, creía en el proyecto, pero sinceramente, tío, yo voy más allá. Yo creo que en el que confiaban más era en mí, ¿sabes? Más que en ti en el proyecto. Yo en ese momento, te lo digo de verdad, confiaba más en mí, en que yo me veía capaz de poder hacerlo y que yo quería hacerlo. Me veía en esa situación, ¿sabes? Porque tú me servías como ejemplo, obviamente, ¿no? Fuiste la persona que lo habías conseguido, viniendo también de la nada, y yo digo, bueno, pues ¿por qué no? Si sigo los pasos de él y es el que me va a enseñar, ¿por qué no lo voy a conseguir? Entonces yo, por un lado, en el proyecto en ti, pero diría que más confianza fue en mí. Y una vez tomas la decisión, entras y bueno, pues empiezas, que era algo nuevo para ti, bueno, habías hecho algo por tu cuenta ya de también recursos míos, gratuitos, etcétera. Pero ¿cómo es esos primeros pasos? ¿Cómo viviste el programa pues, los primeros meses? Cuando empiezas ya pues, a aplicar, a hacer las cosas. Cuéntame un poco cómo fue para ti y si de verdad cuando llevabas 2 o 3 meses pensabas que lo ibas a conseguir, seguías pensando pues, que habías tomado una buena decisión, te arrepentías un poco. ¿Cómo fue ese proceso mental? Bueno, realmente, tengo que ser sincero, el primer mes creía que era todo muy difícil, que no lo iba a conseguir, no lo iba a conseguir, no, pero sí lo veía como algo más lejano, ¿no? Pero es lo que estamos hablando, venía de un mundo que era desconocido para mí. Lo había hecho de manera gratuita, pero claro, ahí también fue donde me di cuenta que necesito a alguien, ¿no? A mi lado, alguien que me diga, pues por aquí sí, por aquí no. Entonces, bueno, el primer mes, claro, era como todo muy nuevo y digo, hasta dónde me he metido, ¿no? Pero no, luego fue poco a poco, con las clases en vivo y, como te digo, ¿no? Con tu apoyo, pues cada vez lo ves más accesible, ¿no? Y realmente es que yo tuve la primera venta, creo recordar que fue al tercer mes, si no me equivoco, y bueno, pues eso te hace también tener más confianza, ¿no? En el proyecto y, como te he dicho antes, ¿no? Y en mí mismo, de ver cómo he sido capaz de, sin tener ni idea, pues, oye, pues, tener ese resultado.
Genial. Y bueno, has dicho más o menos que tardas 3 meses en ese primer resultado, que bueno, siempre es un poco el que rompe la barrera. ¿Hay algún momento a lo largo de este año en el que te vienes abajo en el sentido de, hostia, no porque no te vieras capaz, sino porque digas, es algo que no voy a conseguir realmente, a lo mejor los objetivos que tú te hayas marcado cuando entraste a la formación? ¿Hay algún momento que digas, no lo voy a conseguir, o te venga ese momento de bajón? Sí, te viene. Te mentiría, ¿no? Si No, dijera, pues, la verdad. sí, que no lo hay, claro que lo hay. Pero bueno, hasta que no entiendes que es un proceso de poco a poco y que es un proyecto a largo plazo, o mediano a largo plazo, ¿no? También depende del tiempo que le des, ¿no? Es decir, yo en esa época no podía dedicarle tanto tiempo como obviamente ahora, ¿no? Pero bueno, para eso estabas tú ahí y te daba el coñazo para animarme, ¿no? Y decirme que esto sí es posible, y luego también pues ves que hay compañeros que lo estaban consiguiendo, que tenían ventas. Teníamos ese grupo también de compañeros que, bueno, pues como tienen resultados, yo decía, bueno, pues ¿por qué yo no lo voy a tener? Si tengo las mismas herramientas que ellos, estoy en los mismos programas que ellos, ¿por qué voy a ser yo menos, no? Entonces, bueno, sí pasé por esa fase, pero afortunadamente, gracias a tu ayuda y a los compañeros, pues pude ver que yo también podía ser capaz de eso. Y, o sea, un poco, bueno, yo diría que has vivido varias etapas, una persona con la que hemos hablado muchas veces. Y yo siempre he visto tu potencial, digamos. Sí que es verdad que al principio, y lo hablábamos hace poco, yo veía como una persona muy, no, a lo mejor no mucho, pero sí impaciente, o como que te venías abajo rápido, aunque luego seguías motivado, pero desde un punto de vista como con el freno echado, ¿no? Como diciendo, joder, o sea, sé que es probable, pero no me lo termino de creer, ¿no? Sí. Y creo que has evolucionado mucho, creo que has ido cambiando mucho la mentalidad a nivel de pues, más largo plazo. O sea, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas veces, si en 2 meses no consigues lo que ya pensabas, te obcecas ahí, no sales, incluso mucha gente lo deja en ese punto y no ve lo que es capaz de conseguir un año después, ¿no? Que es como en tu caso, que bueno, pues entre eso y las cosas que hablaremos, pues has cambiado prácticamente tu vida entera a nivel profesional, y eso la gente no lo piensa en ese momento, ¿no? Se quedan esos 2 meses. Entonces, creo que un punto de inflexión también importante de tu actitud, y cuenta un poco cómo fue ese proceso, es que tú dejas o incorporas, digamos, el trabajo por cuenta ajena, o sea, vuelves a trabajar por cuenta ajena para también poder seguir manteniendo pues, esa formación, pues, al final pues, también tienes una familia, obligaciones, etc. Sí. ¿Cómo vives ese proceso otra vez de volver a ese punto, un poco que se podría ver como un paso atrás, ¿no? En el proceso de, o sea, sigo emprendiendo y vuelvo otra vez a trabajar por cuenta ajena? ¿Cómo es? Muy mal. Se pasa mal porque, claro, mira, ten en cuenta que yo siempre he trabajado por cuenta ajena, me han educado para eso, ¿no? Trabajar en un sitio, en una buena empresa, un trabajo fijo, jubílate ahí, ¿no? Y bueno, desde que me dio el gusanillo de emprender, pues dejé el trabajo y monté un restaurante, bueno, pedí un préstamo, casi llegó a arruinarme. Aún así, pues me di cuenta de que no quería seguir trabajando para nadie, quería seguir emprendiendo, y volví a montar otro negocio, y ahí fue donde te conocí, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pero claro, vengo con deudas y ese negocio no lo puedo mantener. El negocio pues tiene que tener su tiempo, y bueno, pues no me queda otra que volver a trabajar para otra empresa, y lo hablábamos, ¿no? Y dices, Fabio, tío, es que siento que doy un paso atrás, y fuiste que me dijiste, no, igual es para coger impulso, ¿no? Y sí, pero claro, aunque lo sabes, levantarte a las 7 de la mañana para trabajar en un trabajo que no quieres y demás, pues es duro. Pero como hablábamos, ¿no? Gracias a tu apoyo, pues nunca dejé de creer. Y de hecho lo que yo quería era seguir formándome y trabajar aquí. Y aunque tenía resultados, tenía ventas, pero claro, no como para dejar el trabajo, ¿no? De hecho, pues me levantaba a las 7 de la mañana precisamente para hacer mis campañas, para trabajar en el blog, para trabajar la afiliación, y llegaba por la tarde y lo mismo, ¿no? Y tenía 3 horas por la tarde y tenía que hacerlo sí o sí, porque mi foco estaba ahí. Y tengo hijos, tengo mujer, también necesitaban de mí en casa, y bueno, claro que es duro, pero cuando quieres algo, pues al final lo acabas consiguiendo, ¿no? Por eso nos reímos cuando la gente te dice que no tiene tiempo, y yo no tampoco lo tenía, pero si quieres algo, al final acabas sacándolo, ¿no?
Entonces fue duro, pero al final, pues a día de hoy pues me alegro, ¿no? de haber tomado esa decisión. Y como, bueno, ahí me recuerdo perfectamente varias conversaciones, ¿no? Una es, como tú has dicho, ¿no? Que yo te decía, oye, a lo mejor esto es simplemente un paso atrás. ¿Cuánto tiempo pasa desde ese momento, desde que vuelves a trabajar por cuenta ajena, hasta hace 2 semanas, que ahora hablaremos un poco de este último cambio? ¿Cuánto tiempo has estado así? Pues no lo recuerdo bien, pero pueden ser unos 4 meses. O sea, trabajando dices, ¿no? Eso es. Sí, 4 meses, más o menos. Pues mucha gente a lo mejor se tira toda la vida en ese punto, porque a lo mejor no está en un proceso de cambio y tal, y estamos hablando de un año en total de transformación, y sobre todo ese bache, por así llamarlo, pues ha sido 4 meses, ¿no? Que al final, pues ¿por qué? Por actitud, por seguir trabajando y seguir haciendo bien las cosas. A la gente le cuesta mucho confiar y bueno, por eso también que tenía ganas de grabar esta entrevista contigo, porque creo que eres el ejemplo perfecto de la vida más común que puede tener una persona con familia, trabajo que no le gusta, etcétera, y que, hostia, si te echas narices, porque yo estaba ahí también y sé que cualquier persona puede, ¿no? Pero tienes que tener la actitud de querer hacerlo, y a ti te lo he dicho muchas veces. Y en ese momento recuerdo una conversación que decías, es que no me da tiempo, tal, pero claro, al final es algo que cuando yo te decía, ¿tú te ves capaz de, pues, generar esto, de hacer? Y tú decías, sí, no me veo, pero como que siempre da miedo a dar ese paso, ¿no? Sí. Entonces, claro, llega un punto en el que, bueno, tú habías tenido resultados con la afiliación, habías no suficientes, y bueno, pues surge la oportunidad de que puedas entrar al equipo de Partner 360, trabajar conmigo también en la parte de ventas, ¿no? En el equipo de ventas, que es algo que tú no habías hecho en tu vida, no tenías ni idea, y simplemente yo por la actitud, yo sabía que tú eras capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, también cómo vives esa parte de, hostia, enfrentarte a otro reto, de no solo estar haciendo la afiliación, que ya para ti era un reto, sino de encima sumar la parte de ventas y de decir, hostia, me enfrento a otra cosa. ¿Cómo vives esa decisión de querer animarte a probar eso? Tengo que decir que antes de dar el paso y trabajar contigo, yo ya tenía ventas en la afiliación, pero no lo suficiente como para poder dejar el trabajo. Es decir, mi idea era estar 3-4 meses facturando lo mismo para poder dar ese salto, ¿no? Pero realmente siempre tienes miedo al cambio, ¿no? Y cuando vienes de haber fracasado, ¿no? en otros negocios o pasarlos mal, te cuesta más dar ese salto, ¿no? Y bueno, a día de hoy incluso me puedo alegrar de estar donde estoy, ¿no? Porque yo echo la vista atrás y digo, todo el mundo tiene miedo al cambio, ¿no? Pero a mí me da a día de hoy más miedo quedarme en ese sitio donde yo estaba, ¿sabes? De haberme quedado ahí, seguir trabajando en un sitio donde no quiero, seguir dependiendo del sueldo de alguien. Eso sí me da miedo, ¿sabes? Más que ese paso que tuve que dar yo. Obviamente, en ese punto, pues entendí que esto es un proyecto bueno, que hay una persona seria detrás y que es algo en lo que yo creo, porque yo gano dinero con esto, ¿no? Entonces, poder recomendarlo a gente, a poder aportar mi granito de arena, ¿no? A todas esas personas que se interesan por esto, pues a mí me enorgullece. Realmente yo no lo veo como vender algo, ¿no? Sino como aportar valor y poder ayudar a esa gente que realmente esté interesada en esto, ¿no? Pero sí, te diría que es la decisión igual más arriesgada que he tomado en mi vida, ¿no? Es decir, salgo de aquí sin saber qué me voy a encontrar, ¿no? Pero como es algo que depende 100% de mí, ¿sabes? Y no tengo a nadie que me diga lo que tengo que hacer ni lo que no, pues me siento como más seguro que antes, ¿sabes? De ser yo el único que va a decidir mi futuro. Total. Y este mes, por ejemplo, ¿cuánto has generado con lo que es la parte de marketing de afiliados? ¿Cuánto has generado este mes? Que encima es un matiz. Dedicarle menos este mes. Nada. Obviamente trabajo que ya has hecho, pero ¿cuánto has podido dedicarle o sea, cuánto has generado este mes? Este mes sin dedicarle nada, exactamente no sabría decirte, pero 1.400, creo que un poco más. De beneficio. De beneficio, sin dedicarle nada, dejarlo claro. Obviamente es un trabajo que has hecho y es el potencial que tiene esto. Sí, claro. Pero para que la gente vea, ¿no? lo que se puede llegar a conseguir después de un año de trabajo y bueno, hay gente que incluso con más resultados, pero con una poca dedicación, pues debido a trabajo, familia, etcétera. Y aún así ha generado lo mismo que genera pues mucha gente en un trabajo que a lo mejor no está a gusto y le dedica todo el tiempo a eso, ¿no? Entonces,
Eso Y es. la gente lo subestima porque es como, joder, que es un año de trabajo y no puedes pretender en un mes tener ese tipo de resultados, pero en un año, Claro. imagínate lo que puedes cambiar tu vida, ¿no? Si tomas Claro. acción, das el paso y haces que las cosas pasen, ¿no? Y bueno, por último, y para ir terminando, quería preguntarte cómo un año después de ese proceso de trabajar por cuenta propia, pasar a trabajar por cuenta ajena, ahora poder dejar el trabajo y dedicarte a esto, ¿cómo es tu vida ahora? Y cómo dirías que ha sido esa transformación, ¿no? O sea, ¿cómo vives ahora frente a cómo vivías hace 2 meses? Te podría decir que trabajo más que antes. Le echo Bueno, suele más pasar. horas, pero la realidad es que me siento feliz, ¿sabes? Ahora sí me siento feliz, como lo comentábamos hace un rato. No necesito ser millonario ni ganar grandes cantidades, pero valorar mucho el poder recoger a tu hijo en el colegio, hacer la comida a ti, dedicarle a tu mujer, en mi caso, ¿no? El acompañarla en el gimnasio con ella y demás. Eso es lo que a mí me hace feliz, ¿sabes? Porque soy yo el que decide por mí y soy yo el que me marco mis tiempos, ¿no? Entonces, darte las gracias por permitirme trabajar contigo y, bueno, pues, ¿qué más te puedo decir, no? Ese es el resumen, ¿no? Estoy feliz, estoy a gusto con lo que hago y sé que estoy en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Genial. 2 últimas preguntas para terminar. Venga. ¿Crees que hubieras estado aquí en este punto si no nos hubiéramos cruzado? Si no, No. hubieras entrado No. o sea, con otra cosa. No, no. Bueno, no sabe nadie eso, ¿no? Pero si no te hubiese conocido, evidentemente no. Si no hubiese hecho esa llamada, porque yo hice la formación gratuita, pero era otra cosa más, ¿sabes? No, mi vida iba a ser igual, ¿sabes? Obviamente, o sea, no lo decía por mí, ¿eh? Era por tu decisión, ¿no? En ese momento de, pues, como tú has dicho, de una llamada, Claro. de lo que te cambia de aquí a un año por tomar acción en Es ese que yo momento. había hecho formaciones gratuitas, Fabio, y mi vida era siempre igual, tío. Yo, o sea, me levantaba por la mañana, trabajaba, iba a casa, sí, veía la formación gratuita y ya está, y no cambiaba nada. Hasta que yo agendé esa llamada y dije, venga, voy a invertir en mí. No en pagar comprar una formación, no, invertir en mí, eso hace que tu día cambie, ¿sabes? Que te levantes por la mañana y dices, oye, que he hecho una inversión y tengo que aprender y tengo que esforzarme, ¿no? Y ahí vino el cambio, evidentemente, ¿sabes? Y la última pregunta ya, ¿cómo te ves con todo lo que has aprendido, lo que sabes ahora y lo que estás haciendo de aquí a 5 o 10 años? ¿Crees que volverías atrás o ya con lo que sabes? Bueno, yo Nunca creo... se sabe, ¿no? Nunca se sabe, pero no, la idea mía es venir aquí para quedarme. De hecho, la idea es seguir creciendo, ¿no? Y claro, pues nunca volver atrás. De hecho, si ahora, con lo poco que tengo, estoy muy a gusto y muy feliz, pues la idea es seguir escalando, ¿no? Así que me veo mejor. Genial, genial. Pues nada, Sergio, un placer. Gracias por Gracias la a ti. entrevista y bueno, creo que es un ejemplo de lo que se puede conseguir con actitud y trabajo. O sea, no hay otro secreto, te pueden vender en redes muchas cosas, pero al final no hay más que, obviamente, confiar en las personas adecuadas, tener las guías adecuadas, pero el 95% es tu actitud, tus ganas y el trabajo que le eches. Así que nada, lo he dicho, un placer y seguimos en el camino a ver dónde estamos en 5 Genial. años.